Hey, espero que cuando sea que escuches esto estés bien, que la vida marche y que la vivas con pasión. Que nada ahogue el grito de la vida dentro de ti, sino que lo compartas y lo expreses desde tu azotea. Comencemos. Junto a Alberto Linero estuvimos conversando por alrededor de 2 horas y media, 3 horas, sobre Jesús de Nazaret y particularmente sobre ese desenlace fatal de su vida a manos del Imperio Romano y las autoridades religiosas judías. ¿Qué pasó en ese viernes? ¿Qué pasó en esa cruz? ¿Qué pasó en ese momento en el que su vida fue extinguida de manera cruel? Y 5 especiales surgieron de esa conversación para que en estos días en los que los creyentes cristianos, particularmente los católicos, recuerdan aquella última semana de Jesús de Nazaret, podamos preguntarnos qué significa todo eso que sabemos sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué lo mataron? Lado B. Bueno, ayer estuvimos conversando sobre las interpretaciones clásicas y por qué no nos hacen tan felices del todo a los que hemos estado pues revisando, investigando y conociendo la vida de Jesús desde la teología y desde la Biblia, ¿no? Mire, si la interpretación oficial de que era un libreto que ya estaba preestablecido y que vino a que lo mataran, que todo estaba ya cuadrado y que el Padre casi que disfruta que lo maten aquí, yo particularmente no quiero creer en ese Dios. Sí, te bajas. Sí, hasta aquí llego. Sí, si eso es así, hasta aquí llego. Entre otras cosas porque yo prefiero la visión de Dios de Jesús, la que afirmó, la que quería, y que es además la que lo lleva a una serie de causas, a estas sí, causas más históricas por las cuales termina crucificado por el Imperio Romano. ¿Por qué sí lo mataron? Ese es el tema que vamos a trabajar ahora. Encontré que a Jesús se le podía acusar de varias cosas. Ajá. O sea, es decir, si Jesús tuiteara hoy, si Jesús hiciera videos como este, lo hubieran acusado de varias cosas. Le digo y usted me dice si esto es cierto. Maestro de falsedad, sin duda, claro. Blasfemo contra Dios, por supuesto. Falso profeta, una de las que efectivamente llega a juicio. Seductor del pueblo. Sí. Bueno, entonces analicemos esas 4. Y una más, claro, porque una más que es la que tenemos atestiguada históricamente, independiente de si él la causó o no se dio cuenta que era posible o fue parte de la conspiración final, y es pretendiente mesiánico, pretendiente del trono, rebelde del trono, ¿sí? Lo digo por un detalle sencillito. Las burlas y digamos los gestos que tienen tanto el Sanedrín como los soldados romanos apuntan a la condena, ¿sí? Es decir, pero seamos claros, a los romanos no les interesa que él sea Mesías. No, solo en la medida en que se le acuse de ser un pretendiente al trono, alguien que quiere suplantar al rey puesto, que es Herodes, el hijo de la matanza de los niños, pero es Antipas, puesto en Galilea, dale. O entonces, a Pilato en dejo claro que esa podría caber en seductor del pueblo como rebelión. Es decir, sí. Quiere el poder. Alguien que quiere el poder. Quiere declararse rey de los judíos. Ajá. Y quien se declara rey de los judíos está de alguna manera poniendo en cuestión el poder de estos que acaba de mencionar Beto, último, el poder de César. Esa es la evidencia final de la muerte, porque es el título que le ponen en la cruz, y el título que ponen en la cruz es la condena. Es ¿por qué mataron a tal persona? Y eso es el rey de los judíos. Sí, el INDRE, el famoso INDRE. Bien. Hablemos de estas 4. Trabajémosla. Maestro de falsedad. ¿Es maestro de falsedad Jesús? En relación con... Claro, sin duda. En relación con la enorme carga de tradición con la que se ve interpretado la escritura en Israel. Jesús va a desafiar eso, y lo va a desafiar de una manera muy contundente, muy atrevida. Entonces va a enseñar cosas que son transgresoras respecto a esa... Una de las cosas que va a enseñar, sin duda, es que Dios no es ese que requiere sangre sacrificial para perdonar pecados. Ya, para poner una, por ejemplo. ¿Sí? Estoy leyendo un texto del próximo libro, que seguramente se va a llamar En ese Dios no creo, que se llama René Girard. Y René Girard dice que el cristianismo es acabar con todas las religiones.
Porque el cristianismo tumba la base de cualquier religión natural, que es la imagen del Dios que pide sacrificios. Y Girard dice, el cristianismo deja claro que se burla de los sacrificios haciendo que sacrifiquen a un inocente. Es que ahí hay un detalle histórico interesante, ¿no? Seguramente varios lo habían hecho, pero en la escritura, en nuestro Nuevo Testamento y en el relato de la vida de Jesús, ya hay un desafío previo a eso que lo hace Juan Bautista. Juan Bautista va a hacer un desafío el perdón solo podía ocurrir en el templo. El perdón de los pecados solo podía ocurrir en el templo y podía ocurrir a través del sacrificio de animales. Sí. A veces en temporadas específicas o en un gran día del perdón, una cosa muy equivalente a lo que hoy en día tenemos los católicos como las famosas indulgencias plenarias, o sea, como un día que se ofrece un gran perdón y ahí hay un gran sacrificio y el sumo sacerdote entra al lugar santo. Bueno, Juan Bautista dice, no, se pueden perdonar pecados en otra parte y se lleva a la gente al río. Y en el río hay todo un ejercicio de bañarse, de limpiarse y tiene un poder de perdón. Entonces ahí hay una ruptura. Hay una secta que también estaba en la época de Jesús, que había sacado también el tema del templo, se habían reunido en el desierto, los famosos esenios, la comunidad de Qumran, ellos también tienen un perdón fuera. Es decir, la sociedad ya está rota un poco, pero tienen todavía estos dos, Bautista y Qumran, tienen todavía unos ritos y unas cosas para el perdón, y Jesús termina, diríamos hoy, democratizando el perdón. Jesús termina perdonando en cualquier parte. Jesús termina perdonando de cualquier manera. Jesús termina quitándole a la casta sacerdotal el privilegio del perdón. Y eso es transgresor y es falso. Es decir, falso. Para ellos es falso, claro. ¿Cómo lo vas a desafiar? Te doy un ejemplo. Perdonó a la mujer adúltera. Ese relato lucano tan bello, o por lo menos de la tradición sinóptica, insertado en Juan por alguna extraña razón de la historia. No sabemos por qué. Yo creo que fue que se traspapeló. Yo creo que se traspelaron. Estamos hablando de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Famosa historia de la mujer que iban a apedrear. Jesús la perdona. Tú sabes que eso me tiene emocionado. La perdona inmediata e incondicionalmente. Jesús no le dice, bueno, está bien, te vamos a perdonar, ve ahora a hacer este rito y este rito y este rito y este rito, ve al templo y al esto y al esto y al esto y al esto y quedas perdonado. No, Jesús la perdona ahí, inmediata e incondicionalmente, como deben ser los inicios de los procesos de perdón. Eso para el pueblo judío es falso. Eso para el pueblo judío es falso. Y además para el pueblo judío de la época, ¿no? Me estoy refiriendo al Nuevo Testamento, porque la expresión no quiero que suene como no debe sonar. Y yo lo voy a traer al lenguaje cotidiano de hoy, porque es que no se trata de un perdón religioso. No es como cuando yo yo católico voy a un confesionario y digo, padre, yo hice esto y esto y esto, y el padre me da una absolución y yo estoy llamado a una transformación interior. Aquí estamos hablando de un perdón legal. Es decir, esa mujer la iban a matar y después del acontecimiento no la mataron. Eso en términos de que era además la pena en la ley. Eso hoy en día se diría aquel día en que Jesús despenalizó el adulterio, porque a ella le iban a matar por adulterio y Jesús despenaliza el adulterio. ¿No? Jesús despenaliza el adulterio. Yo no estoy diciendo que lo aprueben, yo no estoy diciendo que se pique, que rompa la institución de la familia. No, lo que pasa es que a ella tenían que matarla por la ley y él dice, no la pueden matar. ¿Sí? Esta pena no se puede aplicar. Esto es peligroso lo que acaba de decir. Lo que hizo, lo evitó la pena. Entonces Jesús, maestro de falsedad, sí. ¿es culpable de eso? Sí. 2. Jesús blasfemo contra Dios. Y aquí te planteo dos maneras de ver esa blasfemia. Una, su actitud frente al templo. Ya Jeremías 26. Profeta unos 6 siglos antes de Si quieres lo leo. Ya había dejado claro que no se podía ir en contra. Ya había hecho esto de ir en contra del templo. Jeremías es un tipo al que le fue mal, pero mal. Oiga, los sacerdotes, los profetas y toda la gente, estoy en el versículo 7, oyeron a Jeremías pronunciar este discurso en el templo. Y cuando terminó de decir todo lo que el Señor le había mandado decir al pueblo, los sacerdotes, los profetas y la gente lo apresaron diciendo, eres reo de muerte. ¿Cómo te atreves a decir eso en el templo? ¿Cómo hace falta eso hoy? Gente que esté dispuesta a desafiar ir al templo a decir algunas cosas, cosas, ¿no?
Entonces, es blasfemo. El templo, sí, su actitud frente al templo. Sin embargo, Thyssen, lo acabo de leer, no crean que es que me lo sé, sino que lo acabo de leer. Thyssen. ¿Qué edad leíste antes? No, ya de viejo. Thyssen cree que sin embargo esto no daba para pena de muerte. Ajá. Es decir, él hace todo un análisis, le acabo de contar a María Elcira, revisé el texto y me decía, Thyssen dice, hombre, sí, él fue un blasfemo contra el templo. De hecho, la afirmación lo destruiré y lo construiré en 3 días es una manera de ponerlo en jaque, es una manera de cuestionar el templo como lugar para el encuentro con Dios. Porque en el fondo se trata de eso. En el fondo lo que quiere Jesús decir es, el templo no es el lugar del encuentro con Dios. El lugar del encuentro con Dios, y en Mateo eso queda muy claro, es la comunidad. Y donde esté la comunidad, ahí está Dios, aunque no estén en un templo. La comunidad o los que sufren, cualquiera de los dos. Okay. Estoy pensando en 18, pero también en 25. Ok, claro, fantástico, no hay lío. Entonces, dejemos claro, su primera actitud es un blasfemo porque va en contra del templo. Y va en contra del templo, insisto, no es porque lo quiera demoler, no es porque estaba pensando coger una mona y darle al templo, no, sino porque de alguna manera estaba democratizando otra vez el lugar de encuentro con Dios. El lugar de encuentro con Dios, claro, no es un lugar físico, sino que es el hermano. Es que yo creo que hay un incidente en el templo, todos lo hemos escuchado, vuelca las mesas de los cambistas y dicen que agarra una cuerda y bueno, ahí hay una cantidad de cosas que tienen que ver con la manera como se cuentan esos acontecimientos. Pero sin duda, en esa última semana de Jesús algo pasó en el templo. Pero es que venía pasando mucho, lo que digo es que venía pasando mucho, es decir, porque yo tengo dudas de que eso haya pasado históricamente. Ojo que claro, a mí cada rato me dicen, no, levantó piedras, sacó a la gente, fue violento con los del templo. Cuidado, ahí hay que discutir históricamente eso. Yo no sé si eso tiene un fundamento histórico. Muchos autores dicen, si eso hubiera sucedido, la policía del templo, porque había SMAT en el templo, claro, lo enmuñeca y se va para la Guandoca. Bueno, lo que pasa es que eso fue lo que hicieron. Lo que pasa es que nosotros tenemos en la mitad un acontecimiento muy importante en el relato que bien pudo haber sido anterior o posterior, que es la cena. Perfectamente podría haber pasado así. La prendida. Y claro, con la prendida, en fin. Pero lo que quiero decir es, independiente de cómo pudiéramos rastrear el acontecimiento, el suceso, que es lo que hace mucha de la crítica de la búsqueda de Jesús y la crítica bíblica, hay un acontecimiento allí que tiene que ver o con lo que pasa en esa semana, pero también con lo que viene pasando antes, que es todo este sacar los sacrificios, todo este cuestionar el perdón, toda una cantidad de cosas, ¿no? Es decir, pero no es una cosa nueva. ¿Me deja pelear contigo ahí un momento? Es que a mí me da susto porque ese acontecimiento que acabas de señalar, el de Jesús, que saca a los cambistas con látigo, con cuerdas, pues no es látigo, es una cuerda, a veces la gente lo interpreta como si Jesús estuviera defendiendo lo que sucede en el templo. No, es lo contrario. Ok, bueno, claro, entonces por eso es que quiero que quede claro. Es que por eso, más allá más allá del qué pasa exactamente en ese día antes, que nosotros llamaríamos miércoles santo, martes santo, y ahí la tradición lo va poniendo en lugares, lo que nos relatan es un desafío a la institución del sacrificio, pero además hay una cosa que tiene que ver con el monoteísmo que es bien importante, y es el cambio de la moneda. Es que el cambio de la moneda es una manera de hacerle reverencia al imperio, y ahí se cambia una cantidad de moneda del templo por moneda romana, y la moneda romana tiene imágenes del emperador. Es decir, ahí hay una denuncia de la hipocresía de la religión, básicamente. La denuncia política frente al imperio, yo estoy seguro que pasó. Yo estoy seguro que Jesús no era un man grato para los romanos, ni los romanos eran gratos para él. Pero en ese momento lo que le están diciendo es, se supone que ustedes son los guardianes de este monoteísmo yavista. Y están haciendo negocios con monedas paganas que tienen símbolos paganos. Y esa es una de esas cosas que hubiera enardecido a Elías, o que hubiera enardecido a Josías, o que hubiera enardecido a Jeremías, o que, ¿sí? A cualquiera de los hay otro dato que tiene que ver con eso, ¿no? En el templo pasan muchas cosas con las que Jesús no está de acuerdo, ¿sí? Pero Jesús no está defendiendo el templo. No. Lo que está atacando es una parte de eso, es decir, además, lo que pasa es que hay una parte del templo a la que no puede entrar. O sea, no dijeron, ¿y por qué no fue allá y cogió entonces la mesa de los panes? No podía entrar. Era laico. Sí, no era un sacerdote.
Ok, te dije que por dos razones era blasfemia. Ajá. Uno, Templo. por el templo. Y dos, porque aunque ellos aceptaban la cercanía con Dios, este se atreve a decir que Dios es su Padre y que sostiene una relación con Él en la cual el Padre está en favor de los que ellos rechazan. Yo creo que es blasfemo, Claro. porque con su vida dijo que el Padre amaba a las prostitutas, cuando ellos les habían enseñado que el Padre odiaba a las prostitutas, cuando dijo que el Padre amaba a los leprosos, cuando ellos les habían enseñado que odiaba a los... Y así podría ponerte el listado. Casi que uno podría rastrear, y la gran mayoría de las personas con las que Jesús interactuó en términos de amistad, de hacerles un favor, de curarlos o de lo que sea, eran personas que de alguna manera estaban siendo catalogadas como despreciables, indeseables y que tenían que ser marginadas por causas religiosas. Pero el problema es que Jesús no lo hace. O sea, mira dónde está la blasfemia. La blasfemia está en que Jesús no lo hace porque Él quiere hacerlo. O sea, Jesús no lo hace simplemente porque es su deseo hacerlo, sino porque Él cree que es la única manera de relacionarse con Dios. ¿Sí me hago entender? Es decir, no sé si estoy siendo claro, pero porque ustedes saben que una de mis pesadillas es no ser claro. Por eso algunos a veces dicen que soy muy obvio, porque es que trato de que sea tan claro, porque me asusto. Me he levantado la noche diciendo, Dios mío, no me entendieron la conferencia. O sea, esto es una tragedia. Entonces, Beto, mira, lo que yo estoy diciendo es que es blasfemia porque Él, con su vida y con su manera, les dice que Dios no es el que está allá en el Santo Santorum solo, sino que es el que ama, ayuda y le trae bienestar a los que todos han rechazado por causa del mismo Dios. Claro. Había dos maneras de asegurarse la cercanía con Dios. Una territorial y una, digámoslo, moral. Okay. La territorial era: tienes que ir a Jerusalén, tienes que ir a este edificio y tienes que entrar y tienes que hacer un rito en este edificio. No sé, eso me suena como a cosas que pasan hoy. Y había una que era moral, que es, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Entonces tú tienes que mantenerte estos niveles de pureza, tienes que lavarte las manos, tienes que evitar hacer todas estas cosas en sábado, que eran como 200 personas se pueden hacer en sábado, tienes que cumplir. Y el problema es que esa religión no era posible para una cantidad de gente. O sea, no es que no quisieran, no es que quisieran vivir ahí al mar, esos mandamientos son muy exigentes, vamos a hacer algo más suavecito. No, es que no podían. O sea, había gente que no tenía acceso al agua para poder hacerse todos los lavatorios que tenían que hacerse. No tenían cómo lavársela. Y entonces, impuros. E impuros se quedaban, e impuros eran para toda la vida. Entonces, es una religión que le obliga al ser humano a sentirse lejos de Dios. Y a esos a los que la religión obligaba a sentirse lejos de Dios, Jesús les dice: ¿cuál lejos? ¿Cuál lejos? Si ustedes lo tienen. Ustedes son los dueños de ese Dios. Es decir, si hay alguien que puede decir lo tengo, son ellos. Hasta hoy suena blasfemo. Para la religiosidad que yo conozco, eso sigue siendo blasfemo. Sí, eso también suena como cosas que pasan. Por eso estoy diciéndolo. Es decir, era blasfemo. Sí. Por su concepción de Dios. Por su concepción de Dios y por que lo lleva a una actitud frente a los ritos que se dan en el templo. Claro. Eso lo hace blasfemo. Y por eso merece la muerte. Claro. Merece la muerte porque es falso en su enseñanza, porque es blasfemo. ¿Sí? ¿Tendrías algo más ahí de la blasfemia? O? No. Vayamos al siguiente. El siguiente es hemos expuesto. Falso profeta. Falso profeta. ¿Por qué es un falso profeta? Jesús, yo no estoy seguro si Jesús haya dicho que él era profeta, pero él escogió una vida de predicador itinerante, ¿verdad? De maestro. Entonces hace una escuela, va de pueblo en pueblo enseñando algo y tiene gestos además, ¿sí? Es decir, yo no sé si Jesús alguna vez haya dicho yo quiero ser profeta, pero hizo todo, ahí sí, vuelve a profeta, habla como profeta, se mueve como profeta, se más profeta. Entonces la contraparte, que es a donde voy, la contraparte de él, le plantea todo el tiempo algunas trampas, le hace unas zancadillas para ver si eso no es un verdadero profeta, ¿sí? Uno de mis episodios favoritos de la escritura, que es en Lucas, cuando Jesús va a comer a la casa de un fariseo, y llega una mujer y llora y lo besa a los pies. Nos debes una novela sobre eso. Nos debes una novela sobre eso.
La acusación que está ahí es, si este fuera profeta, se daría cuenta quién es la mujer que... Entonces ahí hay una expectativa o una evaluación de él alrededor de eso. Y sin duda, ¿qué tiene que hacer un profeta? Un profeta tiene que ser un gran intérprete de la ley, ¿sí? Un gran intérprete de la escritura que hay hasta ese momento. Y ya lo hemos dicho, Jesús hace unas interpretaciones que son totalmente heterodoxas, es decir, totalmente raras, salidas de lo convencional, salidas de la tradición, salidas de los 2000 años famosos de cuando se habría escrito la Torá, y se vuela. Entonces, y su profetismo además no está orientado a hacerle favores a ningún poderoso, a congraciarse con los maestros, a congraciarse con los sacerdotes, sino que su profetismo estaría específicamente desarrollado en denunciarlos a esos que están esperando que les haga favores, que son las instituciones religiosas principalmente. Y yo creo que por ninguna de estas tres Roma lo hubiera crucificado. Lo hubieran apedreado a los judíos, sin duda. Sí, pero las autoridades judías celosas más que... Estas son, como diría King, estas son las razones religiosas. Sí. Es decir, maestro de falsedades, blasfemo contra Dios, falso profeta. Por eso lo apedrean, por eso los judíos hacen algo. Por eso se puede ir entendiendo que haya una confabulación durante buena parte del tiempo en que Jesús tiene esta vida itinerante, pública, en los pueblos y demás, para ver qué hacemos para deshacernos de este man. Eso sí es claro. Okay. ¿Sí? Unas autoridades judías bastante fundamentalistas, porque también decir los judíos no es una cosa, no es una cosa que tenemos muy interiorizada, pero no es muy justa, porque hay una cantidad, bueno, el cristianismo inicial, los primeros 10, 15 años fue totalmente judío, ¿sí? Entonces, son unas autoridades muy fundamentalistas, muy apegadas a la ley, que buscan la manera de deshacerse de él. Esa confabulación ya está por esos motivos. Lo bello de Mateo, lo bello de la tradición sinóptica, Mateo, Lucas y Marcos, es que nunca usa la expresión los judíos, sino que habla de escribas y fariseos. Que ahí podríamos dar una discusión, ahí nos que va a quedar una tarea, porque Joaquín Jeremías sospecha que en la época de Jesús la pelea no era con fariseos, sino con saduceos. Ajá. Y que la mención constante en los evangelios sinópticos de que los enemigos eran los fariseos es porque son los que quedan después. Son sus enemigos, claro. Son los enemigos de la comunidad en ese momento. Claro. Pero bueno, eso es una discusión que es chévere que compartamos después. Pero estamos en el tema definitivamente de que Jesús es uno que pone en jaque el orden de esa comunidad judía, de esa comunidad hebrea, por decirlo de alguna manera, porque toca el centro de ellos, que es la parte religiosa, una teocracia, y que ellos tienen que recurrir a Roma. Cuando digo Roma, digo el imperio romano. Y entonces la última causa, seductor del pueblo, guerrillero, revolucionario, o alguien que quiere tener el poder político. Yo diría claramente que la evidencia que tenemos en los testimonios del Nuevo Testamento es que Jesús rechazó cualquier tipo de liderazgo caudillista. Es decir, sí había gente cerca de él, por lo menos tenemos 3 datos ahí raros de gente que era de este tipo de rebeldes políticos que buscan esto que Crozat llama la victoria por la fuerza, ¿no? La paz conseguida por medio de la victoria, ¿verdad? Que tenemos a alguien que se le llama un celote, que es una palabra traída un poquito del futuro, pero que básicamente consiste en un rebelde guerrillero. Tenemos a alguien que apodamos Iscariote, que lo más probable es que eso signifique el que carga un cuchillo, ¿sí? Un sicario, también, que la palabra sicario viene de ahí también. Y tenemos a un Pedro armado, en uno de los relatos, que en el momento en que lo van a prender, intenta armar una trifulca, intenta sacar la espada, herir a alguien, o sea, armar algo, ¿no? Y Jesús rechazó esa vaina, o sea, porque era un momento de mucha ebullición, de rebeldía contra el imperio. Es decir, es un momento en el que una cantidad de gente intenta, viendo en qué momento armamos una revolución y expulsamos a los romanos. Eso, hay un siglo completo en el que el pueblo judío intenta 10 veces liberarse de los romanos y nunca puede, ¿verdad? Si los romanos los aniquilan. Entonces Jesús cae en la mitad de ese momento. Y es muy fácil que Roma esté así, de los nervios, de quién es el siguiente caudillo que se va a levantar, ¿sí? Y eso, pues, diríamos en bogotano, es una papaya impresionante. Es decir, eso es una oportunidad súper servida para que cualquier enemigo
dijera este man. Es como si hoy en Transmilenio, tú en el servicio de transporte de Bogotá, tú ves a alguien que te cae mal y te le acercas en el bus o en la salida y gritas, me robó, este man me robó. La gente lo va a coger y le va a pelear y le va a pegar y lo va a amarrar hasta que llegue la policía. Es una gran manera de deshacerse de alguien, acusarlo en ese instante de ser un pretendiente al trono. Okay. Entonces yo creo que está claro por qué lo mataron. Lo mataron por unas causas religiosas que ellos usan para buscar una causa política que le permita la crucifixión. ¿Sí? Claro. ¿Está dicho así? Necesitan el aval del imperio y preferiblemente necesitan, que eso el Evangelio lo muestra de manera muy clara, preferiblemente necesitan que sea el imperio el que lo ejecute, porque Jesús tiene simpatías en el pueblo. Claro. Es decir, yo no me puedo volver enemigo, yo soy el sumo sacerdote, o el cuñado del sumo sacerdote, o el que sea de la rosca del sumo sacerdote, yo no me puedo echar de enemigo a la gente que tiene simpatías con él, porque me van a caer a mí después. Entonces, ¿qué hago? Se lo mando al que lo puede ejecutar, que básicamente representa el que odiamos todos, que es Roma, ¿no? Entonces, lo mandan a que lo maten ellos. Qué difícil, ¿no? Oye, hagamos un ejercicio. Mañana vamos a volver a tener este encuentro. Si ustedes tienen preguntas, déjenlas aquí abajo. Preguntas para compartir. No para pelear con nadie. Preguntas para conversar, para dialogar. Y prometemos un live en el que tratemos de resolver, después de estos tiempos, tratemos de resolver esas preguntas que ustedes hacen. Vargas, gracias a ti. Y gracias a ustedes por estar aquí. En el siguiente episodio, un poco más de esta conversación. Gracias por escuchar, gracias por compartir. No olviden que nos pueden escribir en La Azotea Podcast en Instagram y que nada ahogue el grito de la vida que llevan dentro. Al contrario, que lo puedan compartir y expresar desde su azotea.